voy a resumir en sus presentaciones, un gran carnal. Bienvenido, y nosotros tenerlo aquí presente es un orgullo, profesor. Adelante. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan, Wilmer, hermano? Bueno, gracias. Excelente, profe, excelente. Continúe. Buena imagen y buen sonido. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias al profesor carnal Wilmer, a Alfonso, hermano carnal, y también a Jaime, también hermano carnal. Aquí, pues bueno, mi objetivo es darles una perspectiva acerca del virus del oeste del Nilo. Yo soy mexicano, bueno, también mitad colombiano, según yo, pues, pero yo he tenido toda mi carrera, digamos, desde el punto de vista de residencia, entrenamiento de actividades clínicas en Estados Unidos. Y antes de estar en la Universidad de Colorado, que ya van a ser casi 4 años, estuve muchos años en el estado de Georgia, y ahí, pues, mi experiencia con el virus del oeste del Nilo es sobre todo en ese estado hace unos años. En donde estoy actualmente vemos casos esporádicos de virus del oeste del Nilo, es decir, virus con enfermedad neuroinvasiva, encefalitis, meningitis, pero son raros. Sin embargo, cada otoño vemos algunos de estos casos. El virus del oeste del Nilo, pues es un virus que se encuentra dentro de la familia de los flavivirus. Sé que este es un congreso de virología y pues yo soy clínico, pero voy a tratar de hablar de aspectos del virus también, que sé que muchos, inclusive del grupo presentando hoy, pues tienen muchísima más experiencia en este tipo de enfermedades. Mi experiencia principalmente ha sido con este virus en cuanto al arbovirus, y es un flavivirus de esta familia. Existe un ciclo enzonótico entre aves, mosquitos, aves. Es interesante ver que en algunas de las especies de aves, por ejemplo, los pájaros petirrojos, acá, en este lado del río, pues, hay el ciclo, mucho de digamos, el ciclo que vemos en humanos de transmisión se debe a la vida, pues ahora sí, la vida media de el tiempo que los pájaros, las aves viven, que son, dependiendo de la especie, 4 años. Entonces, los 2 brotes que yo tuve la experiencia hace unos años, en el 2008 y en el 2012, esos 2 brotes coincidieron con esta explicación, de acuerdo a los epidemiólogos expertos en ese tema. Los humanos y los caballos somos huéspedes accidentales, en el que, pues, como es un ciclo enzonótico entre las aves y aves, mosquito, ave, nosotros nos infectamos por esto al entrar en este ciclo como huéspedes accidentales. El virus se llama el virus del oeste del Nilo, en inglés el West Nile virus, y la razón de esto es que si uno ve aquí el mapa, a mí me gustaría explicar esto para tratar de entender cosas importantes. Si uno ve el mapa de Uganda, la parte occidental oeste, en la punta entre Uganda, o la frontera, perdón, entre la República Democrática del Congo, o Zaire, y el sur de Sudán, esa es la zona del West Nile. Entonces, ese es justo donde se origina, o donde se describió en 1937 este virus, afectando poblaciones humanas. El virus del Zika, que ya hablaron en esta presentación, el virus del Zika es una zona más cercana hacia el lago Victoria, que es la jungla o la selva de Zika, que está cerca de Entebbe, en Uganda, cerca de Kampala, en esta parte. Y algo que es interesante aquí, pues, bueno, el Nilo tiene 2 partes. El Nilo se origina en el lago Victoria, en lo que es el Nilo blanco, como le dicen en inglés, el White Nile, aquí vemos, y el Blue Nile se origina en Lake Tana, en Etiopía. Los 2 viajan, corren su trayectoria, se unen en Khartoum. Interesante porque Khartoum en árabe quiere decir la trompa de un elefante. Entonces es porque en esta zona el río toma una serie de curvas que parecen, pues, la trompa de un elefante, y el río sigue, cruza Sudán, Egipto, y desemboca en el Mediterráneo. Pero bueno, es
un aspecto ahí de geografía interesante para tratar de ubicar en dónde estos virus fueron descritos inicialmente. Dentro de los arbovirus, ya hablamos que el virus de la encefalitis del oeste del Nilo, perdón, se encuentra en el grupo de los flavivirus y es una de las causas de encefalitis o enfermedad viral, y hablaremos un momento de los aspectos clínicos, que a veces pueden ser un poco distintivos, pero no es 100%, siempre la confirmación molecular viral es muy, muy importante. Y la especie de mosquito que se asocia más frecuentemente a la transmisión es el Culex, especies de Culex. Y como ya hablamos, los hospederos son principalmente, bueno, no principalmente, son las aves. Esta tabla, bueno, nada más es para, quizá pensando como clínico, en tratar de poner en un marco, digamos, organizado, sistemático, los 4 familias de virus o arbovirus que pueden ocasionar clínicamente en humanos encefalitis. Algunos de ellos pueden ocasionar también meningitis o, bueno, a veces vemos meningoencefalitis o en algunos casos adenomielitis, ¿no? Perdón, que es básicamente, o encefalomielitis, mejor dicho. En este caso, pues es infección o afectación del parénquima cerebral aunado a la afectación de la columna espinal, del cordón espinal, perdón. La distinción clínica, pues obviamente no hay algunas características que hablaremos un momento, pero pues sí es importante, en mi opinión, desde un punto de vista clínico, el tener esto presente, ¿no? Que hay diferentes virus que pueden ocasionar encefalitis, y estas encefalitis a veces son difíciles de distinguir si no es por los métodos diagnósticos moleculares o virales. El virus del oeste del Nilo, ¿qué es lo que pasa en cuanto a la epidemiología en humanos? A partir de que se reconoce, se empieza a buscar y se encuentran brotes esporádicos en diferentes partes de África y en Europa. Adquiere prominencia en 1999 al ser introducido en Nueva York. Es una cepa israelita, y no es tratar de ser aquí antisemítico, pero siempre nos culpan a los mexicanos por ser vectores de infecciones acá en Estados Unidos, pero pues bueno, esos son personas que viajaron sobre todo en la zona del noreste, en Nueva Inglaterra, Nueva York, población sobre todo israelita, viajando a Israel y regresando con la infección, y al tener los vectores en el territorio norteamericano, se comienza el ciclo de transmisión al adquirir el virus o algún mosquito, un Culex, y empezar el ciclo de amplificación en aves. Entre este año, del 1999 y el 2012, se dispersó geográficamente a 48 estados y a las 9 provincias canadienses. Lo que es interesante, una anécdota, yo recuerdo haber estado en Atlanta pasando visita en uno de los pisos con un equipo ahí de infectología, y me acuerdo que uno de los residentes presenta un caso de una encefalitis, y en ese momento era pues cuando, esto fue en el 2000, en este caso, por un paciente con encefalitis, pensábamos en todo, y de repente el residente me dice, sé que esto puede parecer medio coincidental, pero la esposa del paciente dice que encontraron un pájaro petirrojo muerto atrás en su jardín, ¿no? Entonces, al principio yo no escuché, no estaba muy bien informado, ¿no? Y bueno, les cuento esta historia porque pues sí tiene relación con eso en cuanto a que las cepas vulnerables, digamos, las aves que son inmunológicamente susceptibles, pues algunas de ellas mueren, y eso fue un evento indicador de que había una pues epidemia en humanos, quizá porque así empezamos a ver más casos, y también una transmisión de la infección en aves. Para finales del 2015, ha habido más de, bueno, hasta ese momento, 41,000 casos en Estados Unidos, y, perdón, regresando acá, perdón, entre el 99 y el 2012, aquí lo que pasó, bueno, para el 2015 del 99 al 2012 fue donde se encontraron la mayoría de los casos. Para el 2015 hubo un gran brote en el estado de Texas,
y en algunas partes del sureste de Estados Unidos, que agregaron un número importante. No tengo el número total, pero bueno, es nada más para darles una perspectiva, que sobre todo en Illinois, en Colorado, en Saskatchewan, en Canadá, en Texas y Georgia, diferentes brotes en diferentes tiempos, ¿no? Uno de los aspectos, de nuevo, que los entomólogos, epidemiólogos explican, regresando un poco aquí, estos periodos interpandémicos, no interpandémicos, interbrote, se pueden asociar hay varios factores, pero uno de ellos, como hablamos, fue la vida media de las aves. Otra cosa que es muy interesante, el vector Culex pipiens es el principalmente implicado, pero hay otras formas de transmisión similar a otros virus, debido a que hay un proceso de viremia en estos pacientes, y es muy interesante que el primer brote de trasplantes fue descrito en el hospital en donde yo estaba en aquel momento colaborando, pero los casos fueron descritos por un maestro de la infectología clínica, el doctor Carlos Díaz Granados, un colombiano muy inteligente. No sé qué les den de comer o qué tiene la leche materna en Colombia, pero son muy inteligentes todos mis camaradas. Y él escribió este brote en trasplante, después fue reconocido. Y lo que fue interesante en este caso de trasplante fue que recuerdo claramente que bueno, yo tampoco tenía idea, pero ya que me enteré bien del brote que estaba ocurriendo, la persona que estaba infectada, que después se descubrió que tenía viremia, digamos, o infección neuroinvasiva inclusive, era un paciente que iba manejando, tuvo un accidente y se piensa que obviamente tuvo quizá algún evento de confusión, etcétera, haya perdido el nivel de conciencia y por eso se haya accidentado. Al donar sus órganos, los primeros casos que se vieron fueron los pacientes con trasplante renal, lo cual es interesante porque el virus se sabe que se excreta en las vías urinarias y en algunos pacientes puede mantenerse por mucho tiempo, o esa excreción puede ser inclusive hasta crónica en algunos pacientes. Puede ser por transfusión, por el mismo mecanismo y por vía transplacentaria. La epidemiología del virus, como hablamos, pues bueno, está en las zonas de África, toda esta parte, digamos, del cono sur de África, del cuerno de África y algunas otras zonas. En nuestro continente vemos que, pues como hablamos de las 9 provincias de Canadá, Estados Unidos completamente afectado. Para el 2015 ya ocupaba todos los estados, y en México, sobre todo, descrito en la parte norte, brincándose un poco la parte central y la parte cercana al sur, y aparentemente entrando en Guatemala y en otras partes de Centroamérica. Aquí yo, bueno, no sé, quisiera hablar un poco de más, pero quizá es que todas estas zonas solamente no se han descrito porque pues no se ha buscado, no se ha hecho bien la vigilancia epidemiológica, pero parecería que pudiera estar. Quizá la altitud aquí algunas personas consideran eso, pero yo no sé. El punto es que México también tiene algunas zonas con encefalitis, con virus del oeste del Nilo circulando. Y hay otros lugares como en Oceanía y como hablamos en los brotes que ha habido, sobre todo en la parte occidental de Europa y en el medio oeste también. La razón por la que hablábamos de esa asociación epidemiológica con la cepa Israel, ingresando vía Nueva York o vía Nueva Jersey a Estados Unidos, de ahí dispersándose. En América Latina fue detectado, bueno, en el hemisferio, en las Américas, en el 2001 en Estados Unidos, bueno, en el borde del sur de Estados Unidos, en el 2001, porque hablamos de que fue desde el 2009. En El Salvador, Guatemala y Belice, en el 2004 algunos casos en Colombia, Venezuela, en 2005 en Argentina, circulando en algunas aves. Y casos humanos ha habido también en algunas partes del Caribe, el norte de México y en Brasil. En la parte que bueno, que yo tengo un poco más de conocimiento en este sentido es la parte de Estados Unidos, en la que esto han sido, digamos, las zonas más afectadas en ciertos momentos durante diferentes brotes. Y este es un mapa del promedio anual de enfermedad neuroinvasiva en Estados Unidos. Y una de las cosas interesantes es, como hablábamos aquí, en el estado de Georgia, que está acá,
Sí hubieron brotes, sobre todo en la zona más suroeste del estado, pero la parte de central y la parte central centro-sur son los casos que tienen más brotes y más enfermedad esporádica. Similar a otros arbovirus, en cuanto a manifestaciones clínicas, se sabe que de 150 casos de infección, o digamos, si uno lo divide en esa pirámide, 80% son asintomáticos y 20% tiene enfermedad sintomática. Esto es sobre todo enfermedad febril, aguda, con exantema, a veces, digamos, un dengue-like syndrome. Pero la cosa es que aquí también puede haber algunos pacientes que tienen cefalea, y cuando hemos hecho funciones lumbares, en algunos casos encontramos, pues bueno, la presencia del virus por IgM o PCR, pero las encefalitis son raras y hay ciertos factores de riesgo que hablaremos a continuación. Entonces, bueno, hablando sobre un poco la distribución o qué es lo que ocurre, es que hay un 80% de pacientes que son infectados sin manifestaciones clínicas, 20% desarrollan un síndrome febril, 20-25%, y de estos, uno de 250 o entre 150 y 150 desarrolla enfermedad neuroinvasiva. La enfermedad febril aguda se ve más en mujeres, por lo menos en la literatura que yo revisé, y se asocia a una viremia más elevada. La enfermedad neuroinvasiva definitivamente se ven principalmente en personas mayores de 60 años sin ningún otro factor de riesgo, quizá debido a la inmunosenescencia o inmunoenvejecimiento. En el caso de otros factores, digamos, son la quimioterapia, pacientes trasplantados, como hablamos hace un momento, pero en ese caso, pues bueno, los órganos estaban infectados y fueron un caso un brote muy interesante. Y otras comorbilidades. Los casos que yo recuerdo claramente, yo me acuerdo haber visto por lo menos 19, porque hice una base de datos en Excel. De esos 19 pacientes, la mayoría tenían o diabetes mellitus o historia de enfermedad renal crónica. Importante mencionar eso. Y se ha descrito que una posible deficiencia de CCR5 puede ser un factor de riesgo para mortalidad. De nuevo, aquí solamente para describir un brote en el estado de Georgia en el 2012, que fue similar a Texas, fue grande, en Texas fue mucho más grande que en Georgia, en el estado de Georgia, pero lo que sí vimos en aquella época es que todos los pacientes que tenían enfermedad neuroinvasiva eran mayores de 65 años, y como hablaba yo aquí, la mayoría de los casos tenían diabetes, digamos, no tan descontrolada, puede ser una hemoglobina A1C o hemoglobina glicosilada arriba de 7, insuficiencia renal crónica, personas recibiendo quimioterapia, y la mortalidad que vimos fue del 12% en aquella época. Lo que también es importante recalcar es la secuela neurológica, es muy importante en los que sobreviven, y una de las cosas que vemos también en pacientes es la aparición de temblores mioclonus, y no en raras ocasiones vimos pacientes que en la fase, sobre todo, un poco más de recuperación, tenían espasticidad, rigidez, dificultad para la mancha compatible con parkinsonismo. De esta forma, pues bueno, si hablamos de las enfermedades neuroinvasivas, podemos hablar, como hablábamos brevemente, meningitis, encefalitis, parálisis flácida aguda y formas mixtas. A veces, como hablábamos, puede ser una encefalomielitis, que muchos de esos pacientes, pues bueno, pueden imitar un poco, no necesariamente al polio, pero sí podría ser algo así, o puede ser, si es un poco simétrica, parecer un síndrome Guillain-Barré. Pero, pues bueno, en general, como sabemos, esto puede ser en una forma asimétrica o simétrica. La patogénesis, pues bueno, importante hablar sobre la replicación del virus en las células epiteliales, células de Langerhans dendritic cells, en las células dendríticas, perdón, y de ahí pasando hacia la sangre, al sistema vascular, y es a través de la viremia que infecta el parénquima cerebral, ocasionando la clásica encefalitis o encefalomielitis, afectando principalmente a la sustancia gris. Esto ya hablamos un poco, es repetitivo, pero bueno, nada más para recordarles. Y bueno, de repente también volver a mencionar
lo del parkinsonismo, que puede ser importante en algunos pacientes. Y algo que, aunque no está aquí, déjame hablar aquí, puede haber otras partes. Puede haber una enfermedad sistémica, sobre todo en aquellos que están inmunocomprometidos, que yo creo que correspondería a una viremia y una afectación de órganos importante. Pero una cosa que también, platicando con Alfonso y otros colegas expertos en todos estos temas, una cosa que yo también recolecté en forma, digamos, semi-sistemática, fue que algunos de los pacientes que se recuperaban desarrollaron no rara vez algún tipo de enfermedad inflamatoria, por ejemplo, colitis ulcerativa, otro paciente hizo una artritis reumatoide, otro paciente tuvo una uveitis, que bueno, yo nunca he podido explicar, pero quizás tiene que ver un poco con lo que hablaba el maestro Wilmer. No sé si es por infección directa o por efecto inmunológico, pero bueno, tampoco era algo así como en todos los pacientes, pero sí fue una observación que me pareció interesante ver que en un mes, 2 meses posterior a la infección, a la encefalitis o la enfermedad neuroinvasiva, los pacientes tenían estas manifestaciones nuevas. En cuanto a los aspectos clínicos que mencionaba, una de las cosas que distingue a la enfermedad es estos temblores, el mioclonus. El rash es común en el West Nile comparado con otros, porque pues hablamos de una enfermedad febril y esto es dentro de ese grupo del 20% y a veces esto se ve en algunos de los pacientes con encefalitis. Sin embargo, como hablaba, si uno piensa cuándo es más frecuente este tipo de manifestaciones sistémicas de fiebre, síndrome febril agudo, es en aquellos pacientes que tienen también, o si uno lo ve desde el punto de vista clínico, que se presentan con meningitis, es más frecuente encontrar esta parte clínica. Y aquí, bueno, nada más es la parte de las neuroimágenes, puede ser normal en muchos casos, hasta posteriormente se empiezan a ver cambios importantes. Los ganglios basales del tálamo, lo cual explica muchos de los factores que hablaba o las manifestaciones como el parkinsonismo, y otros casos, dependiendo de la zona en que esté afectada, pues bueno, puede afectar también a la médula espinal y a otras zonas del cerebro, produciendo otras manifestaciones. A veces se puede ver una infección difusa, como en este caso, este paciente que estaba con linfoma recibiendo quimioterapia, se presentó con estos, digamos, afectación sobre todo aquí del cerebelo, del cuarto ventrículo, una parte del puente y también en la parte de los lóbulos temporales. Entonces tenía varias zonas afectadas. Un paciente con diabetes mellitus descontrolada y una afectación aquí de los lóbulos temporales y de parte del sistema límbico, ganglios basales. Y aquí también el tálamo afectado en los dos lados, con afectación también aquí de la médula espinal. En cuanto al diagnóstico, la confirmación, una cosa que es importante, se puede hacer serología, PCR, pero si estamos hablando de líquidos cefalorraquídeos, no olvidar que la IgM es el diagnóstico. Si vemos IgG en el líquido cefalorraquídeo, no es diagnóstica. Algo que se ha utilizado en algunas ocasiones es la tasa entre el número, si se cuantifica el título de IgG en líquido cefalorraquídeo comparado al de la sangre o suero, es que se ve un título mayor, lo cual quiere decir que hay cierta producción intratecal de IgG, lo cual no es común. Como sabemos, la IgG tiene que cruzar la barrera hematoencefálica y O es la única inmunoglobulina y por lo tanto la podemos encontrar ahí en una persona que tenga infección previa. El diagnóstico IgM es definitivamente confirmatorio de enfermedad aguda reciente y la PCR también es muy, muy útil. Y aquí básicamente también similar a otros ciclos, como vemos la presentación de la viremia en una forma inicial, posteriormente la manifestación de producción de IgM, IgG. Y en cuanto al líquido cefalorraquídeo, pues bueno, no hay realmente mucho que decir. A veces encontramos más de 2.000 células por campo, a veces se ven células de Mollaret, la proteína es elevada y corresponde a lo que llamaríamos un tipo C de líquido cefalorraquídeo, en la que la glucosa tiende a ser normal, la proteína puede ser normal o muy elevada, dependiendo del grado de afectación. En cuanto a terapias, pues bueno, no hay
mucha gente ha utilizado el interferón alfa, la inmunoglobulina intravenosa. Realmente no hay un manejo específico. Hay algunos reportes anecdóticos de la ribavirina utilizada. Los esteroides tampoco se recomiendan. Ha habido algunas experiencias negativas, de hecho, con la utilización de esteroides. Y finalmente, para terminar, perdón, ojalá que no me haya pasado mucho tiempo, hay grupos tratando de desarrollar vacuna contra el virus del oeste del Nilo. Sin embargo, pues bueno, no tengo más detalles fuera de haber leído este artículo, pero me imagino que estará en alguna fase de desarrollo similar a las de las otras vacunas como chikungunya o Zika. Y le agradezco mucho de nuevo al maestro Alfonso, al maestro Wilmer, al maestro Jaime por invitarme y, bueno, por lo menos platicar de estas experiencias con estos brotes y lo que aprendimos del virus del oeste del Nilo. Profesor Carlos Carnal, excelentísima conferencia práctica, clínica, epidemiológica, y tenemos un minuto y damos comienzo a nuestra mesa redonda. Ya tenemos en el tintero aquí en el chat de los asistentes una pregunta. ¿Cuáles son las alteraciones o las arritmias más frecuentes en arbovirosis? Bueno, podemos contestarlo. Empiezo yo que lo toqué. Primero, desde una taquicardia sinusal, extrasístole ventricular aislada, hasta llegar a un bloqueo incompleto. Como pueden ver, todas son diagnosticadas desde un punto de vista clínico, pero se puede acompañar uno del electrocardiograma. Muy bien, vamos a ver al profesor Alfonso. ¿Tiene alguna pregunta usted en el chat? No, lo que podría pues es justamente complementar en relación justamente lo que se está preguntando y justamente lo que tú decías, muy de acuerdo con eso. En el caso específicamente pues de chikungunya, tempranamente hemos visto en algunos estudios justamente esas alteraciones. Vimos de hecho pues taquicardias de tipo sinusal, bradicardias también, hipertrofias de ventrículo izquierdo, algunos hemibloqueos, algunas alteraciones a nivel de la onda U, y también desde el punto de vista no solamente lo electrocardiográfico, sino en estudios ecocardiográficos que de hecho nosotros empezamos a hacer también a los pacientes. Encontramos derrame pericárdico, regurgitación de válvula mitral, insuficiencia de válvula aórtica, entre otras alteraciones que pues se puede ver incluso en pacientes que tienen la infección y que no tenían alteraciones previas, y que pues lo vimos en asociación con el virus chikungunya en algunos de los casos acá en el departamento de Risaralda. Profesor Carlos, excelente. Profesor Alfonso, hay una pregunta y de todo este ramillete de residente. Si usted está en su ronda y está realizando su examen clínico neurológico, haga una descripción práctica. ¿Cuáles son las alteraciones neurológicas en el examen físico del paciente que lo hace sospechar a usted de esta encefalitis del libro? Bueno, pues la verdad es que si uno piensa en un poco la neuroanatomía y un poco sobre lo que hablamos de las neuroimágenes, lo que uno tiene es interesante. Yo creo que la primero es la historia clínica, como siempre, el 99%, y yo sé que, Wilmer, tú siempre hablas de esto, es la historia clínica, ¿no? El contexto, en el sentido de que son personas usualmente mayores de edad en las que vemos estas manifestaciones. Entonces, la edad, factores de riesgo, ¿no? La época del año, la aparición de casos similares para sospechar un brote, pues bueno, la previa descripción de brotes o de casos en la misma zona, en este caso en el sur de Estados Unidos o en este caso en Colorado, pero hablemos de esa época, entonces, del 2012. Lo que empezamos a ver, tratando de recordar y narrar un poco lo que sucedió fue, lo que yo hablé del caso pasando ronda, eso fue en el 2000, pero el caso del que yo hablaba del 2012, lo que empezamos a ver fue los clásicos, que la esposa traía al marido, o la persona clásica que iba manejando y de repente no se acordó dónde estaba y se acabó estacionando, llegó el policía llevó
al señor o a la señora a urgencias. Entonces siempre hay una historia ahí de alteración. Yo creo que lo primero es como cualquier encefalitis, dependiendo de la zona que esté afectada, pero son alteraciones del contenido de la conciencia, alteraciones del comportamiento, en que una persona puede ponerse medio agresiva no, o medio al revés, ¿no? Que se vuelve un poco más hacia mutismo, que se queda quieto, no dice nada. Una persona que previamente hablaba mucho no dice nada. O puede ser que de repente una persona empiece a perder el nivel de alerta y empiece a aparecer estuporoso, somnoliento, estuporoso, inclusive llegar hasta el coma. Entonces, todos esos síntomas sin la rigidez de nuca, eso indica más la encefalitis, ¿no? Puede ser también los casos que vimos de parálisis flácida aguda, fueron similares en el que la persona dice, estaban desayunando, se sentía medio mal los días anteriores. Me acuerdo muy bien de un paciente que estaba sentado, o la descripción de que estaba sentado comiendo cereal y de repente no pudo levantarse, ¿no? Y entonces la esposa o la hija se acercó y lo revisó y lo llevaron a urgencias, y ya para cuando llegó a urgencias está somnoliento, estuporoso, y tenía ahí una combinación de encefalomielitis. Entonces yo creo que todo eso en la historia clínica cuenta mucho para distinguir la encefalitis de la meningitis o de otras complicaciones como algo más agudo, ¿no? Como un evento vascular. Pero lo que es muy importante es que estos pacientes tienen fiebre. En todos los casos encontramos fiebre, o sea, quizá en alguno que igual no encontramos, pero todos esos pacientes que tienen este síndrome de alteración del nivel de alerta o del contenido de la conciencia tenían fiebre. Entonces es cuando uno sospecha encefalitis. Si uno trata de distinguirlo clínicamente de otras arbovirus, pues es muy difícil en ese momento, fuera del contexto epidemiológico, ¿no? O sea, no hay algo clínico que uno vea tempranamente. Los temblores pueden estar presentes, o los mioclonus, pero eso tampoco, hay otras encefalitis que pueden ocasionar lo mismo. Entonces no es 100%. Finalmente, yo creo que lo que sí cuenta aquí también es hay neuroradiólogos que tienen la habilidad para decir esto, pero un poco la epidemiología te pueden decir si esto es herpes simplex tipo 1, si es herpes tipo 6, si es una encefalitis autoinmune, ¿no? Algunos de ellos tienen ahí algunas de sus metodologías para ver, que te puede ayudar bastante dependiendo de dónde estés. Aquí donde yo estoy ahora, no hay ningún neuroradiólogo que tenga esa habilidad, mientras que en Georgia los con los que yo trabajaba, ellos decían algo y era como básicamente equivalente a la serología o al PCR, tenían gran experiencia. Entonces depende mucho de eso. Perdón que me extendí en la respuesta, pero es importante considerar otras causas, pero el aspecto epidemiológico creo que es lo que nos guía más a tratar de confirmar el diagnóstico por métodos como ya hablamos. Excelente, Carlos. Profesor Jaime, nos queda una pregunta, Jaime Cardona. Estamos en pandemia. ¿Debemos preocuparnos con Zika? Ese modelo excelente que usted presentó, ¿qué impacto tendría aplicándolo a lo que estamos en la pandemia y en una futura, digamos, segunda ola? Bueno, profe Wilmer, claro, en estos momentos y de hecho recientemente publicamos un análisis sobre el impacto de los arbovirus en medio de la actual pandemia, ¿sí? Y por supuesto, de hecho muchas veces hablamos de que no solamente tenemos coronavirus, sino que verdaderamente tenemos enfermedades infecciosas que son sindémicas, no solamente arbovirus, también otras infecciones virales están ocurriendo al mismo tiempo que tenemos coronavirus, y a nivel global ha existido la preocupación de dirigir todos los esfuerzos de control epidemiológico y de salud pública hacia solamente una enfermedad, mientras las demás las tenemos descuidadas. Como lo mencionaba ahorita el profe Alfonso, desconocemos la situación actual de control vectorial en las regiones endémicas y cómo el control vectorial se ha visto afectado por la actual pandemia. En términos de casos, hemos notado un incremento en los casos de particularmente dengue, y
aunque no necesariamente Zika tiene que tener el mismo comportamiento, es posible que en el mediano plazo podamos notar también un incremento de casos de Zika y incluso otras arbovirosis. Entonces, en este sentido, claro, más en áreas tropicales, en la enfermedad febril no debemos tener solamente presente el coronavirus, que obviamente habría que pensarlo, obviamente es necesario considerarlo y tenerlo dentro del diagnóstico diferencial, pero también es importante considerar otras enfermedades virales y contemplar siempre al paciente, aunque esto se hace más que desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista molecular, en el momento del diagnóstico, contemplar siempre la posibilidad de coinfecciones, ¿sí? Porque estamos pensando solo en una enfermedad, pero, y como lo notamos en el momento de la epidemia de Zika, chikungunya, es posible tener múltiples cosas a la misma vez, incluso no solamente infecciones virales, también tuvimos en su momento, en el momento de la epidemia de chikungunya, la oportunidad de documentar un caso con un desenlace severo, fatal incluso, de una paciente infectada con dengue, chikungunya y leptospira, ¿sí? Que terminó en UCI y infortunadamente falleció. Entonces, por supuesto, tenemos que tener presentes dentro del diagnóstico diferencial y más en momentos de la pandemia, no solamente el coronavirus es el único agente que está causando fiebre y motiva a los pacientes a consultar, sino que tenemos que tener presentes también a otros arbovirus. Excelente, profesor. Muy buena su respuesta. Le cedo la palabra al profesor Alfonso Rodríguez para que ya vaya. Creo que estamos manejando el tiempo espectacular. 2 minutos nos quedan. Profesor Alfonso tiene la palabra. Sí, yo solamente quería muy rápidamente complementar un poco con lo que decía Carlos, lo que decían tú, Wilmer y Jaime, en el sentido pues, de la importancia de tener la sospecha clínica y la sospecha epidemiológica. Obviamente saber si el paciente ha estado en zonas, por ejemplo, de sospecha para alguna arbovirosis. El caso, por ejemplo, de otras encefalitis que comentamos, encefalitis venezolana, de San Luis, del este, del oeste. Si viene, por ejemplo, de Asia, también considerar, por ejemplo, la encefalitis japonesa o, por ejemplo, de Europa del Este, el caso de la encefalitis transmitida por garrapatas, pues obviamente esas alteraciones neurológicas del estado de la conciencia, el compromiso cognitivo, disfasia, etcétera, pero siempre con ese tema, pues, de la parte febril y tener, pues, obviamente también otros diagnósticos diferenciales que no solamente pues sean arbovirus, que incluso pueden ser infecciosos y que pueden producir pues compromiso neurológico, un diagnóstico diferencial, como el caso pues a veces por ejemplo de influenza, de enterovirus, el caso por ejemplo incluso en algunos lugares de la rabia, que de hecho en este momento pues estamos en preocupación acá en Colombia con un caso reciente este año y en años pasados también en Bogotá. Entonces son temas a considerar. Bueno, nos quedan solamente unos segundos para despedirnos. Muchas gracias a todos los conferencistas y los invitamos a continuar en el siguiente simposio que viene a continuación de SARS-CoV-2 y el día de mañana a las 10 de la mañana otro simposio del Comité de Medicina Tropical, el simposio de zoonosis virales. Por su atención, muchísimas gracias a todos y que continúen disfrutando del Congreso ASINVIR 2020.